Henry Houdon tenía 19 años cuando se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Su padre había estado en la Fuerza Aérea durante 23 años, luchando contra Rommel en la Segunda Guerra Mundial. Henry quería servir a su país siguiendo los pasos de su progenitor. Pasó por el entrenamiento básico y luego el entrenamiento técnico antes de calificar como asistente de fisioterapia y, posteriormente, ser destinado a la RAF Lakenheath, al norte de Londres. Fue allí, en una pizzería, donde un oficial le pidió a Henry que calmara una pelea que acababa de estallar. No conocemos las circunstancias exactas, pero sé que las fuerzas australianas están obligadas a intervenir en incidentes que involucren a personal de servicio australiano, incluso fuera de servicio. No se les permite simplemente ser testigos, o, peor aún, simplemente alejarse. El joven Henry hizo lo que se le pidió y, como resultado, recibió un golpe en la cabeza con una botella, cayendo de bruces al piso de concreto. Sufrió un desprendimiento de retina y una lesión traumática en los lóbulos frontales, de modo que fue dado de baja y enviado de vuelta a casa. Como veterano, tenía derecho a asistencia financiera y atención médica. Y sorprendentemente, parece que realmente las recibió. Fue devuelto a su ciudad natal en Massachusetts, donde alquiló un pequeño apartamento y fue cuidado por su madre y su hermana según fuera necesario. La hermana de Henry, Christine, describió a su hermano como una persona enérgica, ruidosa y agradable antes de la lesión cerebral. Después dijo: estaba hablando con una persona diferente. Lo encontró melancólico, callado y, a veces, violento y agresivo. Escuchaba voces de noche y estaba constantemente aterrorizado. Más tarde, le diagnosticaron esquizofrenia paranoide y lo enviaron a un centro médico de asuntos de veteranos que la mayoría de la gente llama simplemente el VA, para ajustar sus medicamentos y recibir tratamiento hospitalario, un proceso que podía llevar semanas o incluso meses. Esto ocurría cada 8 o 9 meses y Henry frecuentemente se saltaba su tiempo de hospitalización, por lo que Christine o su madre, Julia, tenían que encontrarlo y llevarlo de vuelta. Llegamos al 7 de diciembre de 1995 y Henry se ha saltado otra vez su tiempo de hospitalización en el VA de Leeds, en Northampton, Massachusetts. Está bastante enfermo con gripe y empieza a arrepentirse de todas sus decisiones. Llama corriendo a su madre, Julia, y a su hermana Christine, pidiéndoles que lo llevaran de vuelta al día siguiente. Julia, preocupada por su hijo, le dice que diga que ha estado bebiendo y tomando pastillas. La gripe estaba arrasando el pequeño pueblo y temía que no pudiera recibir tratamiento. Henry obedeció, por lo que, en lugar de la sala psiquiátrica, el médico asignó a Henry a una instalación de cuidados intensivos de 26 camas. Henry de repente pierde por completo la cabeza, resistiéndose frenéticamente y citando declaraciones del personal y pacientes que dicen que las personas en la sala C están siendo asesinadas sin razón. Esto encaja en los marcos delirantes comunes para el tipo de trastorno mental de Henry. Así que Julia no le presta atención. Ponen las pertenencias de Henry en una bolsa a la que le ponen una etiqueta con su nombre para que no pierda nada. Y llaman a un mayor que Henry conoce desde hace años, un hombre amable llamado Rich que logra calmarlo. El personal dice que Julia debería irse y que ellos se encargarán de su hijo. Mientras se va, Henry, llorando, le dice a su madre: «Mamá, no quiero morir. Por favor, no me dejes aquí». Esa misma noche, Julia Houdon recibió una llamada de un médico del VA diciendo que su hijo había muerto. Exasperada, ofrece ir de nuevo a su apartamento para tratar de persuadirlo de que regrese. «No entiende, señora Houdon». El médico dijo: «Se ha ido, como muerto. Sí, muerto». Me parece algo extraordinariamente insensible, pero así es como lo cuenta la familia, y no lo dudo. De todas formas, informaron a Julia que Henry había muerto debido a una serie de paros cardíacos. Christine dice que su madre no hizo nada más durante el resto de la noche que llorar. Christine va al hospital para identificar el cuerpo de su hermano. Mientras están hablando, Christine de repente exige una autopsia, sorprendiendo a todos, incluida ella misma. «Simplemente me escuché decirlo», le dijo a un equipo de un documental de televisión. «El hospital no está dispuesto», diciendo que no hay ningún requisito. Pero Christine insiste, argumentando que múltiples paros cardíacos no son un síntoma típico de la influenza
y que tiene derecho a saber la causa de la muerte. Los temores de su hermano probablemente también estaban en su mente. Pero cuando llegaron los resultados de la autopsia, no hubo evidencia concluyente de acción criminal o mala práctica. Lo que se encontró, sin embargo, es que el último ataque fue tan severo que parte de su corazón había explotado a través de su cavidad torácica. Esto era extraño para un hombre fuerte y saludable de 35 años, pero no necesariamente sin precedentes. Así que la familia Hudon se lamenta y hace los arreglos para el funeral, y el mundo gira serena e indiferentemente hacia adelante. El BEA es un complejo de edificios coloniales de ladrillo rojo en la cima de Bear Hill, en Northampton, en el oeste de Massachusetts. Su declaración de misión, impresa en un cartel al frente, es: cuidar de aquellos que han soportado la batalla. En el siglo XIX, era una taberna de diligencias y en 1924, después de que el presidente Harding ordenara que se limpiara el terreno, se convirtió en la primera instalación psiquiátrica del Departamento de Asuntos de Veteranos. Centrado principalmente en la atención de salud mental, hasta el día de hoy, el hospital también recibiría pacientes desbordados de otras instalaciones y tenía una variedad de cuidados intensivos y otras instalaciones asociadas con un hospital ordinario. Sé que muchos estadounidenses tienen contacto directo o indirecto con el sistema del VA, pero para quienes no lo tienen, vale la pena decir un poco sobre ellos. Hoy en día, en su mayoría, son lugares tranquilos. Muchos de sus pacientes son bastante mayores y están gravemente enfermos, y el personal tiende a tener relaciones sólidas con sus habituales, generalmente conociéndolos bien y proporcionando el mejor estándar de atención que pueden. El perfil de los pacientes ha cambiado un poco desde la Guerra del Golfo y Afganistán, pero creo que en su mayor parte esta caracterización es ampliamente precisa. El lado negativo de esto, por supuesto, es el dinero. La salud pública en los Estados Unidos en general ha estado crónicamente subfinanciada durante décadas, y la atención a los veteranos es un escándalo nacional recurrente. Los veteranos tienen que completar montones de formularios y pasar por procesos burocráticos desesperantes para demostrar su elegibilidad. Recientemente, se han realizado reformas en Australia y Estados Unidos, la Comisión Real sobre el Suicidio de Veteranos y la Ley Pacto, respectivamente, han intentado reducir la burocracia asociada con la calificación para recibir atención. Sin embargo, en general, los sistemas de atención a veteranos en Estados Unidos tienden a tener falta de personal, equipamiento desigual y dependencia excesiva de la filantropía privada. La realidad de la forma en que estos sistemas son gestionados, sostenidos rutinariamente por personal que va más allá de lo necesario, y organizaciones privadas y ciudadanos que meten la mano en sus bolsillos o se ofrecen como voluntarios, o ambos, significa que tenemos que dar un poco de margen a las buenas personas que gestionan estos lugares. El VA de Leeds era uno de esos lugares y se encontraba en el tipo de entorno idílico que solo Massachusetts parece poder proporcionar, con una capa adicional de serenidad impregnada en el diseño de los generosos terrenos debido a su función como hospital psiquiátrico. En julio de 1995, Stanley Jagodowski, un camionero y veterano de la Guerra de Corea, fue ingresado en la UCI de la Sala C por obstrucciones intestinales postoperatorias. Había sido operado en otra instalación que no tenía camas para el cuidado posterior en ese momento, así que fue llevado a Leeds. Le estaba yendo bien y el médico recomendó que lo trasladaran a un hogar de ancianos al día siguiente. El cambio de turno era a las 4 de la tarde, por lo que la única enfermera de turno también cambió. A las 8:43, dos enfermeros con licencia, LPN, lo visitaron y confirmaron el pronóstico del médico. Stanley estaba mejorando. Por cierto, los LPN son enfermeros con título universitario que brindan atención médica básica, mientras que los enfermeros registrados, RN, son los que brindan atención más dinámica y a menudo los supervisan. Uno de los LPN vio a la enfermera de turno, una RN, entrar en la habitación de Stanley con una jeringa y una gasa, aparentemente para limpiar su vía con suero salino y eliminar una obstrucción. Esto podría haberle parecido extraño, ya que todos sus medicamentos recetados eran tabletas orales. O tal vez no, ya que no necesariamente sabría todo lo que le habían recetado. Un rato después, la otra enfermera escuchó a Stanley gritar: «¡Ah! ¡Me duele! ¡Me estás matando!». Swingo lo que la hizo girar hacia la puerta,
y vio a la enfermera de turno salir. En cuestión de minutos, el hospital estaba entrando en un código azul, una emergencia crítica que ponía en peligro la vida, y poco después, Stanley Jagodowski había fallecido por un paro cardíaco. Ahora, esta secuencia de eventos parece bastante condenatoria, y vale la pena preguntarse por qué esos dos enfermeros LPNs no fueron directamente con alguien en autoridad y denunciaron a la enfermera de turno como asesina. Pero hay algunos factores que mitigan esto. En primer lugar, está la autoridad. Es posible que esos dos LPNs, como dije, no estuvieran al tanto de todos los aspectos del tratamiento de Stanley y no tendrían muchas razones para cuestionar lo que hacía la enfermera de turno. También está el hecho de que Stanley tenía antecedentes de problemas cardíacos, por lo que su muerte por un paro cardíaco después de una operación no era tan sospechosa. Además de todo eso, este es un hospital de veteranos, y sé que los describí como lugares mayormente tranquilos, pero eso es relativo. En un hospital principalmente psiquiátrico, con veteranos gravemente heridos, envejecidos y enfermos, no es realmente tan inusual escuchar a los pacientes gritar cosas extrañas o perturbadoras hacia el personal. Otra cosa sobre los hospitales de veteranos es que muchas personas mueren en ellos, muchas personas debido al perfil de los pacientes, y de todas formas, la enfermera en cuestión era Kristen Gilbert, descrita en todas las fuentes disponibles, incluyendo documentos judiciales, como atractiva, popular y muy conocida en todo el hospital por ser una de las mejores en su campo, una miembro del personal altamente inteligente, bien querida y altamente motivada, a quien frecuentemente recurrían en tiempos de crisis. Esto no quiere decir que el hospital no fuera negligente o descuidado en su deber. La enfermera Kathy Ricks, una miembro del personal de larga data y también una profesional médica popular y respetada, había estado notando algunas tendencias perturbadoras en los últimos años. Primero, hubo problemas con la epinefrina. La epinefrina también se conoce comúnmente como adrenalina. Se produce artificialmente o como una hormona por las glándulas suprarrenales del cuerpo. Cuando se sintetiza artificialmente, es un líquido incoloro e inodoro. La epinefrina se usa para tratar una variedad de problemas cardíacos, espasmos musculares y asma. Dado que su principal efecto secundario es un aumento radical en la frecuencia cardíaca, es una sustancia cuidadosamente controlada, ya que administrarla a un paciente sano podría causar la muerte. Kathy Ricks estaba preocupada por el aumento de las tasas de mortalidad en su sala, especialmente por paro cardíaco, y comenzó a realizar una revisión de varios aspectos de las operaciones en su propio tiempo. Descubrió cosas bastante inquietantes, entre ellas que, de 135 dosis de epinefrina administradas, 88 no se podían justificar. Normalmente, cuando se administra un medicamento, se esperaría que hubiera una receta correspondiente. Ahora, normalmente se esperarían pequeñas discrepancias, especialmente en UCI ocupadas, con medicamentos administrados o sacados en el calor del momento y posiblemente no registrados adecuadamente debido al flujo natural de adrenalina en el personal involucrado. Adicionalmente, aunque ninguna otra fuente lo menciona, sé que ciertos medicamentos, entre ellos la epinefrina, son populares entre enfermeras y médicos por igual, especialmente aquellos que trabajan turnos consecutivos. No estoy sugiriendo que los profesionales médicos en general sean adictos a las drogas, de ninguna manera. Eso no solo sería un movimiento grosero, también sería falso. Pero los médicos y enfermeras que conozco personalmente me dicen que cuando estás literalmente cayendo de fatiga y tienes un conocimiento experto en farmacología, no es raro recetarte algo pequeño de manera no oficial solo para pasar el turno. Pero la magnitud de las anomalías en el stock de epinefrina, combinada con el alarmante aumento en las muertes por paro cardíaco, puso sus antenas en alerta. Más tarde hablaremos de estadísticas. Estoy seguro de que están todos muy ansiosos porque comience la fascinante discusión, pero la cuestión es que las tasas de mortalidad en los hospitales tienden a subir y bajar, así que al principio Kathy no estaba tan preocupada, pero como la esperada tendencia a la baja no pareció surgir en probablemente mucho tiempo, Kathy confió en dos de sus colegas, John Walt y Renee Walsh,
y todos comenzaron a investigar silenciosamente las anomalías juntos. Desde el principio, la intención era llevar cualquier cosa concreta que encontraran a las autoridades. Estos tres, así como el hospital de Bea en sí, han sido criticados por la lentitud en hacerlo. Pero según mi investigación, no creo que sea justificado. Creo, junto con los principales investigadores de este caso, que ellos denunciaron la situación de manera oportuna y efectiva. Aunque un hospital de Bea puede ser un ambiente tranquilo para los pacientes, sigue siendo un entorno tenso para el personal, y entiendo completamente su enfoque deliberado y cuidadoso. Si saltaran ante cada inquietud que tuvieran, básicamente tendrían que acampar en la comisaría cada noche. Y sí, estamos hablando de vida o muerte aquí. Pero repito, esto es un hospital. Prácticamente todas sus decisiones importantes son de vida o muerte. La vida y la muerte son la esencia de su existencia cotidiana, lo cual, aunque no hace que estos problemas sean menos urgentes, parece que los haría destacar menos. Pero esa es solo mi opinión. Así que presentemos el caso y veamos qué piensa todo el mundo. A diferencia de muchos otros programas de mentes enfermas, las fuentes para este artículo han sido sorprendentemente fáciles de encontrar. El Boston Globe, que destapó famosamente el escándalo en Boston y el escándalo de abuso infantil en la Iglesia Católica, hizo un trabajo de investigación fantástico después de que la historia se hiciera pública, y también lograron asegurar la cooperación de muchos de los testigos clave e investigadores. Además de esto, aunque algunos de los registros están sellados porque Kristen tiene hijos vivos, ninguno de los hechos importantes está oculto. Un reconocimiento especial debe ser para Thomas Faragher del Globe, cuyos archivos sobre la historia fueron invaluables. También el Departamento de Psicología de la Universidad de Radford compiló un perfil y una cronología meticulosa que fueron extremadamente útiles para desentrañar las fuentes menores y caóticas que hay en Internet. Más allá de eso, se consultaron los habituales documentos legales, informes de juicio y apelaciones, y periodismo de alta calidad, que formaron la base de gran parte de lo que sigue. También tengo que agradecer a varios colegas que me ayudaron con algunos conceptos sobre análisis estadístico, las reglas sobre pruebas circunstanciales en el sistema de justicia federal de Estados Unidos, y el patrón general de vida en y alrededor del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos y sus instalaciones. Kristen Gilbert nació como Kristen Heather Strickland el 13 de noviembre de 1967 en Fall River, Massachusetts. A primera vista, su infancia parece poco notable, pero hay indicios del adulto en que se convertiría. Además, si pones esas dos últimas oraciones en un detector de plagio, probablemente obtendrás una gran alerta roja, ya que prácticamente todas las fuentes dicen exactamente lo mismo sobre ella de casi la misma manera. A principios de los años 80, la familia se mudó a Groton, Massachusetts, a unos 90 minutos en auto. El padre de Kristen era ingeniero electrónico y su madre ama de casa y profesora a tiempo parcial. Vivían en una bonita casa en los suburbios, frente a sus amigos, la familia Moore, cuyos hijos Kristen solía cuidar. Kristen estaba en el club de matemáticas y fue al baile de graduación con el chico más inteligente de la escuela. Pasó sin problemas las clases de honores y se graduó de la escuela secundaria 2 años antes, en 1984, a los 16 años. Esta es la lista de hechos de su infancia, que frecuentemente se repiten. Básicamente, era una persona de alto rendimiento. Cuando el Globe habló con sus antiguos vecinos, los Moore, describieron una disputa vecinal de algún tipo, de la cual no quisieron dar detalles. Poco después de esto, la familia Strickland se mudó de casa. No pude averiguar con certeza sobre qué era la disputa, aunque por supuesto, muchos aficionados al crimen real y otros están convencidos de que era porque Kristen hizo algo oscuro y espantoso. Supongo que nada de esto es más que especulación, y como somos mejor que eso, solo voy a decir que es desconocido en este momento. Alberta Moore le diría al Globe que Kristen mentía mucho, diciendo que tenía una mirada vacía en sus ojos, como si estuviera inventando cosas sobre la marcha. Aparentemente, iba por ahí diciéndole a la gente que estaba relacionada con Lizzie Borden, una figura infame del siglo XIX, acusada, pero no condenada, por los asesinatos con hacha de su padre y su madrastra.
Una de las amigas de Kristen describió cómo ella le había robado una de sus blusas y luego la usó frente a ella, alegando que simplemente tenía la misma. La misma amiga recordó que el personaje favorito de Kristen en General Hospital, que a todas les encantaba ver, era básicamente uno de los villanos, un destructor cruel y manipulador. Supongo que todo esto se supone que explica cómo llegó a matar a un montón de gente, pero me pregunto sobre los beneficios de la retrospectiva en muchos de estos recuerdos. Por supuesto, la temporalidad es un factor genuino en una historia como esta, y lo que viene después se entrelaza bastante bien con esta colección delgada de anécdotas de asesinato de reputación. Después de la secundaria, Kristen se inscribió en el Bridgewater State College y se especializó en premedicina. Parece que durante este tiempo desarrolló un patrón de abuso emocional y físico infligido a una serie de novios. Novios de este periodo informaron haber sido escupidos, atacados con llaves del coche y uñas, y tener sus coches vandalizados. Un hombre en particular dice que Kristen intentó manipularlo, afirmando falsamente que había intentado suicidarse comiendo vidrio. Parece que cometió el error de hacer esta afirmación por escrito, lo que llevó a Bridgewater a ordenarle someterse a una evaluación psiquiátrica que, según ella, evitó al transferirse, pero más sobre eso en un momento. Según su padre, también desarrolló el hábito de decirle a la gente que su madre era una alcohólica abusiva que la golpeaba, lo cual no era cierto. Parece que siempre estuvo interesada en desarrollar una fantasía sobre sí misma, una especie de mito de origen personal que la distinguiría y a la vez le permitiría integrarse en grupos de compañeros. Esto es bastante común entre muchos tipos de personas, tanto normales como anormales, pero parece que Kristen lo llevó a un extremo patológico. En el verano de 1986, conoció a un hombre llamado Glenn Gilbert en Hampton Beach y comenzó una relación con él. Al año siguiente, a la edad de 20 años, se transfirió al Wachusett Community College y luego al Greenfield Community College para estar más cerca de Glenn. Presumiblemente, este cambio significativo en su vida fue más conveniente gracias a la transferencia de una universidad que quería poner su estado de salud mental en el centro de atención, un peligro definitivo para cualquier futura carrera en medicina. Alrededor de esa época, 1987, para ser precisos, obtenemos la primera de las pistas más serias, aparte del abuso doméstico, de que algo podría estar mal con la joven Kristen. En ese año, consiguió un trabajo como asistente de salud en el hogar con la Asociación de Enfermeras Visitantes del Condado de Franklin. Las asistentes de salud en el hogar básicamente visitan casas y brindan cuidados básicos a personas discapacitadas u otras personas vulnerables, y parece que a Kristen no le gustó uno de sus encargos, un niño discapacitado mentalmente, y deliberadamente quemó más del 60% de su cuerpo con agua caliente. Ella afirma que el niño se había quemado con un baño caliente, pero aparentemente la naturaleza de sus lesiones no era consistente con eso. Los detalles son vagos, ya que nunca se presentaron cargos, pero la historia está bien atestiguada por varias fuentes creíbles. Al año siguiente, Kristen se fugó con Glenn Gilbert. Se mudaron a varias casas antes de comprar una casa estilo rancho juntos en una buena parte de Northampton. Una casa estilo rancho es una imitación del tipo de casa que encontrarías en un rancho acomodado, solo que situada en los suburbios. Aparentemente son muy buscadas y un símbolo de prosperidad moderada, pero solo las he visto en películas que parodian los suburbios americanos, así que no puedo hablar mucho de eso, pero estoy seguro de que son muy agradables, y la prosperidad moderada iba a ser la categoría de la nueva familia. Kristen se graduó a la edad de 21 años con un diploma en enfermería a finales de 1988, y para marzo de 1989 estaba empleada como enfermera en el VA de Leeds, donde trabajaría durante 7 años ganando $40,000 al año como enfermera registrada senior. Esto, combinado con los ingresos de su esposo por su trabajo en una empresa de lentes ópticos, significaba que la pareja estaba bastante cómoda. Para 1991, habían dado a luz a su primer hijo y en 1993, en el cumpleaños de Kristen, nació el segundo hijo de la pareja. Como dicen, las cosas estaban mejorando. Kristen Gilbert se estableció rápidamente como una de las buenas en su carrera de enfermería. Se destacó por su capacidad para tomar el control de una situación
y por la calma que aportaba a sus deberes. Los pacientes y el hospital la reconocían por su inteligencia rápida y alta competencia. Las situaciones de código azul eran razonablemente frecuentes en un hospital como este, y ella siempre era una de las enfermeras preferidas para estar presente en un equipo de respuesta de emergencia. Tampoco descuidaba los aspectos sociales de la vida hospitalaria. La enfermería a menudo se denomina como una de las profesiones generosas, en el sentido de que requiere mucho de sus practicantes tanto profesional como personalmente, similar a la enseñanza, el servicio militar y la aplicación de la ley. La singularidad de la experiencia crea una especie de camaradería entre los conocedores. Básicamente, si eres enfermera, maestra, soldado o policía, solo otros en tu misma profesión realmente entienden completamente cómo es tu vida, la forma en que tu trabajo cambia tu percepción del mundo y la manera en que el mundo tanto ve como no ve la realidad de ti. Esto significa que se requiere cierto esfuerzo para crear equipos cohesionados y unidos, tanto para la supervivencia mutua como para el apoyo. Por lo tanto, esos rituales de oficina como el amigo secreto o el club social mensual pueden tener un gran significado en un trabajo como la enfermería. En el caso de Kristen, se involucró por completo. Fue fundamental en la organización del amigo secreto, así como en el inicio de un club de la alegría, un club que se aseguraba de que se enviaran flores a las familias en casos de nacimientos, fallecimientos y cumpleaños. Con frecuencia organizaba campañas durante la Navidad para enviar regalos a familias necesitadas y era una presencia constante en las bebidas post-turno en el VFW cercano. Un VFW es como un club de legionarios, un centro social para veteranos y sus familias, cuya manifestación pública más visible son los bares y restaurantes que operan. Hubo un incidente extraño en algún momento entre 1991 y 1993 que no muchas de las fuentes parecen haber notado. Parece que en algún momento después del nacimiento de su primer hijo, Kristen afirmó haber recibido una amenaza de bomba. El pabellón fue evacuado y registrado por la policía, pero no encontraron nada. Después de que los policías terminaron de registrar, Kristen afirmó haber encontrado una caja de aspecto extraño. No he podido determinar nada más allá de estos hechos, y no estoy dispuesto a especular, pero vale la pena recordar esto para más adelante. Exceptuando este único incidente, en esta etapa temprana de su carrera, parece que tanto el personal como los pacientes hablaban de Kristen en términos elogiosos. Otra cosa que todos comentan es que Kristen era muy atractiva. Yo no lo veo, pero aparentemente James Perrault, veterano de la Guerra del Golfo y recién contratado como policía del hospital, sí lo veía. Justo después del nacimiento de su segundo hijo, el matrimonio de Kristen con Glenn atravesó una etapa difícil. Fue aproximadamente al mismo tiempo que James Perrault se unió a la fuerza policial del hospital, compuesta por 11 miembros. Estos policías del hospital no son oficiales de policía juramentados, pero realizan muchas de las mismas funciones dentro del recinto hospitalario. Son una especie de intermediarios entre un guardia de seguridad y un policía. Perrault era un veterano de la Guerra del Golfo Pérsico de 1991 y había trabajado anteriormente como guardia de seguridad en una tienda departamental. El trabajo en el hospital era mejor pagado y también era el siguiente paso en su camino para convertirse en un policía plenamente acreditado. Cuando Kristen empezó a trabajar en el hospital, estaba en el turno nocturno, pero para 1990 ya había pasado al turno vespertino, trabajando de 4 a medianoche. Los turnos de Perrault eran de 3 a 11, por lo que sus horarios se solapaban bastante. Pronto, Perrault comenzó a coquetear con Kristen, aparentemente recibiendo aliento y también insinuaciones de que el matrimonio de Kristen estaba en problemas. Si estaba en problemas porque Kristen encontró un nuevo prospecto o debido al desgaste normal en las relaciones, nunca lo sabremos. En cualquier caso, comenzaron a encontrarse en el VFW después del trabajo junto con otros colegas, y pronto pasaron de intercambios de correos electrónicos muy personales a una aventura extramatrimonial en toda regla. Otros colegas notaron esta relación floreciente, y Kristen hablaba mal de su esposo públicamente en el trabajo, presumiblemente como una forma de justificarse ante los demás. Fue alrededor de este tiempo que su pobre esposo Glenn reportó que su comida comenzó a tener un sabor extraño.
Empezó a decirle a sus amigos que su esposa quería que se fuera de la casa para el Día de Acción de Gracias. Algunos reportes dicen muerto en lugar de fuera de la casa. Posteriormente, fue hospitalizado en noviembre de 1995. En el CUNY Dickinson, el hospital civil más cercano, fue diagnosticado con niveles bajos de potasio y glucosa. Esto, combinado con el sabor extraño de la comida, llevó a algunos a sospechar que Kristen había estado adulterando su comida con diuréticos. Una semana después de su alta, Kristen se acercó a su esposo, diciéndole que no estaba contenta con el estándar de cuidado que había recibido en el hospital. Quería tomarle sangre, pero antes de eso, necesitaba lavar la vena con solución salina. Cualquiera que sepa algo de medicina sabe que esto no tiene ningún sentido. Y si alguien intenta esto contigo, definitivamente deberías golpearlo en la cara y correr. De todos modos, Kristen inyectó un líquido claro en el brazo de Glenn, que inmediatamente comenzó a sentirse frío y doloroso. Él gritó para que se detuviera, pero ella lo inmovilizó contra la pared con su cadera. Después de esto, perdió el conocimiento. Cuando recobró la conciencia, vio a su esposa, aparentemente alterada, empacando su equipo y diciendo que simplemente se desmayó al ver la aguja. Nada de qué preocuparse. Pasa todo el tiempo. La policía estatal sospecha que Kristen intentó matarlo con una inyección de potasio. Es importante decir en este punto que solo tenemos la palabra de Glenn para esto y que los niveles bajos de potasio y glucosa pueden ocurrir solo por la dieta y que ni la policía ni el DOJ estuvieron inclinados a acusar a Kristen de intento de asesinato, por lo que nada de esto está probado. Dicho todo esto, parece consistente con el resto de su comportamiento. Para 1995, el año en que Stanley Jagodowski y Henry Hudon murieron, Perrault se había mudado a un apartamento en East Hampton para estar más cerca de Kristen. Ella comenzó a hacer afirmaciones de abuso doméstico por parte de Glenn, así que Perrault le dio un ultimátum, diciéndole que necesitaba dejar a su esposo o él la dejaría a ella. Durante esta conversación que estaban teniendo en el centro comercial Mount Holyoke, Kristen se levantó y caminó hacia un teléfono público y llamó a su esposo, terminando el matrimonio en ese momento. Perrault, más tarde, le dijo a los investigadores que estaba lo suficientemente cerca como para escuchar su lado de la conversación. Kristen se mudó a un complejo de apartamentos cerca de la casa de Perrault, solicitando la ayuda de Perrault para empacar y mover sus cosas, lo que debió haber sido bastante incómodo. No se llevó a sus hijos con ella. Unas semanas más tarde, ella solicitó el divorcio 5 días antes de Navidad. Más tarde se involucraría en una amarga batalla por la custodia que perdería, pero en este punto parece estar más preocupada por asegurarse de que Perrault tuviera una llave de su nuevo lugar. Así que ahora, todos los impedimentos para el asunto habían sido eliminados. Todos vivieron felices para siempre y tuvieron hijos y nietos, y sonrieron tiernamente recordando la turbulencia de sus días de juventud. El fin. Bueno, no del todo. Hay un aspecto filosóficamente fascinante en la periodización, donde toda liminalidad desaparece y es posible ver los comienzos y finales de los eventos con una claridad diáfana. Miramos atrás 200 años y podemos ver que el periodo romántico comienza en 1798, coincidiendo con la Revolución Industrial, que el modernismo comienza en 1910, después de una revolución científica, que el posmodernismo comienza en 1950, como respuesta a los traumas de la Segunda Guerra Mundial. También es ordenado y limpio. Los comienzos y finales se manifiestan como cortes precisos y determinados en la historia, pero la historia no es la realidad. Y desde el punto de vista de vivir realmente en la realidad presente, es extremadamente difícil detectar los comienzos y finales de las cosas, y también identificar las cosas en sí mismas. Bueno, me fascina, pero viendo las miradas vidriosas que recibo de mis amigos cercanos cuando saco este tema, voy a tener que asumir que estoy en la minoría aquí. Basta con decir que probablemente sea difícil señalar un momento exacto en que realmente comenzó la investigación sobre Kristen Gilbert. Sabemos que comenzó formalmente el 17 de febrero de 1996, cuando la oficina del inspector general del DBA, Departamento de Asuntos de Veteranos, se involucró. Pero la realidad es que Kathy Ricks y sus colegas habían estado investigándola desde hace algún tiempo antes de esto, e incluso antes de que Kathy fuera a Walsh y Walt,
Las dos personas a las que les confió sus sospechas cuando pensó que algo estaba mal, ya había comenzado a revisar los inventarios y las tasas de mortalidad por sí misma, sabiendo que algo, aunque no sabía qué, estaba mal. Así que, para contar una historia coherente, necesitamos periodizar la carrera de Kristen Gilbert. La fase 1, donde trabaja en el turno diurno en la unidad médica durante aproximadamente un año. Luego está la fase 2, donde se traslada primero al turno nocturno y luego, en 1991, al turno de la tarde en el pabellón C y, por último, la fase 3, un periodo de escalada después de que comenzó su aventura con James Perrault. En la fase 2, entre 1990 y 1993, cuando estaba cambiando de turnos en el pabellón C, la tasa de mortalidad en su turno se triplicó. Luego, después de un año, cuando se trasladó al turno de la tarde, las muertes en el turno nocturno volvieron a sus niveles anteriores a Kristen, mientras que la tasa de mortalidad del turno de la tarde se triplicó. Esto se notó en ese momento y le dieron el apodo de El Ángel de la Muerte. Ahora, vale la pena señalar que esto no es inusual. Hay instalaciones en todo el mundo, especialmente en hogares de ancianos, donde hay miembros del personal con mala suerte que llevan este apodo. Y hay una gran superposición entre muchos hospitales de VA y hogares de ancianos, siendo el VA de Leeds uno de estos. Personalmente conozco a 2 personas que han tenido este apodo durante su tiempo como enfermeras. El hecho es que las muertes pueden cambiar de una distribución agrupada y luego volver otra vez sin ninguna razón en absoluto. Algunos tipos de muertes son más propensos a ocurrir en ciertos puntos del ritmo circadiano y, por lo tanto, en ciertos momentos del día. A veces, como fue el caso con uno de mis amigos, un exceso de competencia puede llevar a que una enfermera o un doctor estén presentes en más muertes simplemente porque son a quienes llaman cuando las cosas se ponen difíciles. Hay una gran diferencia entre una tendencia observada anecdóticamente y la realidad abstracta de las estadísticas, que sé que todos estamos ansiosos por abordar más adelante. Así que pasaron años antes de que el aumento en la tasa de muertes, combinado con otras ocurrencias extrañas, alertaran a la vigilante Kathy Ricks sobre Kristen Gilbert. Debemos recordar que, en ese momento, Kristen era una enfermera de primera categoría, muy popular entre sus colegas, con informes de competencia brillantes y, aparentemente, ridículamente atractiva también. Para cuando llegamos a la fase 3 de su carrera, su escalada post-Perrault, empezaron a aparecer grietas. Ya sabemos sobre las muertes de Stan Jagodowski y Henry Hudon, pero lo que no mencioné fue un ítem de la política del hospital. Siempre que había una emergencia cardíaca, el oficial de policía del hospital en turno debía asistir e intentar realizar RCP. Esto significa que, siempre que había un código en uno de los turnos de Kristen, Perrault sería el primer oficial en asistir. Es alrededor de este tiempo, en 1995, que el personal comienza a hablar sobre el fuerte aumento en las emergencias cardíacas y muertes en la sala. También es en este momento que comienzan a notar dinámicas extrañas entre Gilbert y Perrault. Con frecuencia, serían los últimos en salir de sus sesiones de bebidas post-turno en el VFW, como si esperaran quedarse solos. Algunos miembros del personal informaron que los dos se intercambiaban miradas y sonrisas coquetas mientras trabajaban para salvar las vidas de los pacientes que estaban en crisis. Una enfermera informó haber visto a Gilbert y Perrault literalmente jugando con sus pies mientras Perrault administraba RCP a un paciente. Las 88 dosis no contabilizadas de este tiempo hicieron que las autoridades del hospital cambiaran sus procedimientos en torno al manejo de medicamentos y enviando un documento a otros hospitales VA sugiriendo que hicieran lo mismo. Dudo que este documento haya envejecido bien. Mientras tanto, Kathy Ricks y sus colegas comienzan a sumar 2 más 2, y lo que están obteniendo es espantoso. Dados todos los hechos disponibles, la mejor teoría era que Kristen Gilbert estaba deliberadamente sobredosificando a los pacientes con epinefrina, y que parecía estar haciéndolo para impresionar a su nuevo novio, que estaba usando la droga para provocar códigos que lo hicieran correr hacia ella para que pueda impresionarlo con los esfuerzos que hacía para salvar al paciente. Ahora, piensa en eso en el contexto de tu propio lugar de trabajo. ¿Qué tan dispuesto estarías a creer que algo así realmente está sucediendo?
Y digamos además que tu principal sospechosa es una de las personas más populares de la oficina y que conoces personalmente como alguien que se esfuerza por realizar buenas acciones y actos de bondad. ¿Qué necesitarías antes de ir a la policía y decirles que alguien con quien has trabajado durante años podría estar matando gente por razones locas y por medios invisibles? Bueno, veamos qué necesitó Kathy Ricks. Unos meses después de solicitar el divorcio de su esposo Glenn, Kristen Gilbert estaba de guardia en la UCI de la Sala C, que albergaba a un solo paciente, Kenneth Cutting, un veterano del ejército de 41 años, que era ciego y estaba inmovilizado por esclerosis múltiple. Kenneth Cutting, amigable y conversador con el personal a pesar de su condición, era un paciente popular. A principios de su turno, Gilbert se acercó a su médico supervisor diciendo que Ken no se sentía bien y preguntando si podía irse a casa temprano si él moría. Creo que esto podría parecer una conversación inusual, pero en realidad es bastante común y no habría levantado ninguna señal de alarma. 35 minutos después de esta pequeña charla profesional, se llamó a un código azul y Kenneth Cutting murió de un ataque cardíaco masivo. 2 horas después de esto, Kristen Gilbert se retiró del trabajo para reunirse con James Perrault para una cita. 2 semanas después, Edward Squira fue admitido en la UCI de la Sala C. El señor Squira era un veterano del ejército de la Segunda Guerra Mundial de 69 años, que entraba y salía de hospitales debido al alcoholismo crónico. Era un hombre muy enfermo y, en gran medida, parecía que su atención era de naturaleza paliativa. La enfermera Kathy Ricks estaba de guardia cuando el señor Squira ingresó por primera vez, pero Kristen Gilbert fue la única enfermera presente cuando entró en crisis y murió de un ataque cardíaco masivo. Ahora, esta muerte no habría sido notable si no hubieran surgido ya sospechas. El señor Squira ya sufría de problemas cardíacos severos cuando fue admitido, pero Kathy Ricks, ya perturbada por las muertes inexplicables durante el turno de Gilbert y por su alarmante aumento en frecuencia, había hecho un inventario cuidadoso de todos los armarios de medicamentos, incluyendo la UCI. Antes de la muerte del señor Squira, 300 dosis de epinefrina estaban presentes en el armario de medicamentos de la UCI. Después del código, faltaban. Kathy Ricks luego fue al contenedor de agujas o desechos en la UCI y encontró 3 ampollas rotas allí. Esto es un grave error. Cuando se administran medicamentos, los empaques deben ser preservados hasta que se registren y se contabilicen. Es muy negligente simplemente tirarlos en un contenedor y altamente sospechoso ponerlos en un contenedor en el que ninguna persona sensata metería la mano. Era suficiente, y Kathy Ricks, John Walt y Renee Walsh informaron sus hallazgos a través de su cadena de mando. El caso fue asignado a un agente especial de la Oficina del Inspector General para Asuntos de Veteranos, un hombre cuadrado y pulcro, de pelo rubio con un corte plano y bigote llamado Stephen Plant. El agente Plant, según su propio relato, estaba acostumbrado a investigar fraudes contractuales y negligencia, los delitos más típicos en la VA. Comenzó su investigación basándose en el testimonio muy reacio y vacilante de estas 3 enfermeras. Ellas mismas decían que todo el asunto era impensable y que esperaban que la investigación revelara alguna serie de errores, accidentes o malentendidos. Sospechaban de asesinato, pero esperaban con todas sus fuerzas que no fuera así. A pesar de su falta de experiencia en homicidios, el agente Plant condujo una investigación minuciosa y estelar. Comenzó, como debía, con una mente abierta y con cada miembro del personal en el hospital como objetivo. Esto muy rápidamente se redujo a una investigación con un único objetivo: Kristen Gilbert. En este punto, llamó al fiscal del estado, William Welch II, y le dijo que tenían una posible asesina en serie en sus manos. Welch respondió con un escepticismo extremo, pero conocía al agente Plant y, algo refrescante para la aplicación de la ley presentada en Mr. Detective, también conocía su trabajo. Asignó un equipo de la Policía Estatal a la investigación con el Policía Estatal de Massachusetts Kevin Murphy a la cabeza, elegido por su experiencia en investigaciones de homicidios. Juntos comenzaron a revisar los registros del hospital,
repasando los hallazgos originales de la investigación de Plant y siguiendo los caminos que estos llevaban. El policía Murphy recuerda con cariño esta fase de la investigación en entrevistas, diciendo que no era como cualquier investigación de asesinato ordinaria, sino que era más como una investigación de delitos de cuello blanco, con énfasis en la forensía técnica, los registros y la documentación, lo cual podría explicar por qué el agente Plant hizo un buen trabajo. En este punto, Kristen Gilbert ya estaba al tanto de la investigación, alertada, creen los investigadores, por Perrault. Ella afirmó que un paciente con problemas mentales le torció el brazo y le lesionó el hombro y solicitó licencia por enfermedad. Los investigadores, cada vez más convencidos de que ella era la perpetradora, vieron esto como un gran resultado, ya que alejaba a los pacientes del peligro, y recomendaron que la administración la dejara irse de licencia. Mientras tanto, el agente Plant la entrevistó, y su actitud defensiva y reservada aumentó aún más sus sospechas. Los investigadores también se centraron en Perrault, habiendo descubierto su relación y encontrándolo mayormente cooperativo, pero reservado cuando se trataba de preguntas sobre Kristen, como si estuviera interesado en protegerla. Para junio de 1996, Kristen Gilbert se estaba desmoronando. Se estaba sobredosificando deliberadamente con drogas y siendo ingresada en instituciones mentales. En una ocasión, llamó a Perrault y le dijo: ¿Quieres saber? Bien, maté a todos esos tipos. Perrault había estado tratando de retirarse de su relación con ella durante la investigación y ya había visto el lado más peligroso de Kristen para entonces. Ella lo había acosado, manipulado, y para el momento ya tenía una orden de restricción contra ella. Después de la llamada telefónica, Perrault fue directamente a la policía, quienes le dijeron que tenía que elegir un bando y que si elegía el suyo, ya no tendría trabajo, mucho menos alguna esperanza de convertirse en policía. Perrault se alineó por completo con la investigación y acordó presentarse ante un gran jurado y testificar. Al enterarse de esto, Gilbert lo bloqueó en su entrada y le rogó que no se fuera. Al no lograr persuadirlo, ella lo siguió y desinfló sus neumáticos. Posteriormente, al testificar, Perrault volvería para encontrar su auto rayado o con el parabrisas pintado. Mientras todo esto sucedía, el periódico Daily Hampshire Gazette publicó la historia sobre la investigación de las muertes en el Bay sin nombrar a la sospechosa. Unas semanas después, el Departamento de Justicia confirmó que se había convocado a un gran jurado. Glenn Gilbert había estado reflexionando sobre las serias dudas que tenía sobre su ahora ex esposa y le pidió a Murphy y a Plant que registraran su casa, especialmente un gabinete que pertenecía a Kristen y que ella había dejado atrás. En él encontraron el manual de venenos, no por sí solo sospechoso en posesión de una enfermera, pero había sido marcado en las páginas sobre epinefrina. Mientras tanto, la situación de Gilbert se volvió cada vez más descontrolada. Había contratado a sus propios investigadores privados, y cuando sus amigos y colegas se negaron a cooperar con ellos, al igual que con la policía, ella se desquitó furiosamente. Hostigaba repetidamente a Glenn Gilbert, amenazándolo, diciéndole que no tenía que cooperar con las autoridades, y en una ocasión se presentó en su casa e intentó atacarlo con un juego de llaves de auto. Para septiembre de ese año, con las paredes cerrándose, y por cierto, la muerte de la abuela de Kristen Gilbert, fue a una tienda de juguetes y compró un dispositivo llamado Talk Girl Jr. en Toys R Us y paquetes de pilas Energizer en Thrifty Drugstore con su tarjeta de crédito personal. Talk Girl Jr. es un juguete que cambia la velocidad de reproducción de tus grabaciones de voz, haciendo que la voz de una niña suene como la de un hombre y viceversa. Gilbert llamó a su esposo usando el asterisco 67 para ocultar su número. Además del juguete para disfrazar su voz, dejó un mensaje en su contestadora diciendo: «Solo quiero despedirme por última vez. Adiós». Más tarde, ese mismo día, el 27 de septiembre, a las 5:11 de la tarde para ser precisos, llamó al mostrador de seguridad del hospital de veteranos donde James Perrault estaba de guardia, con una amenaza de bomba con el motivo declarado de justicia para los veteranos de la Guerra del Golfo Pérsico,
que habían estado expuestos a armas químicas. Dijo que había 3 dispositivos y tenían 2 horas para evacuar a los veteranos. Llamó varias veces durante las siguientes 2 horas. La sala fue evacuada y registrada, pero no se encontraron dispositivos. Toda esta situación era una locura. Al leer las transcripciones, parece que ella los estaba abusando al mismo tiempo que intentaba ganarse su favor, abogando por una causa con la cual sabía que Perrault, siendo él mismo veterano de la Guerra del Golfo, simpatizaría. Todo mientras hablaba con una voz disfrazada para que, en teoría, Perrault ni siquiera supiera que era ella. Sin mencionar el hecho de que de alguna manera pensaba que podría descarrilar la investigación de esta manera y que ella, aparentemente, ya había hecho una amenaza de bomba en el pasado. Durante los siguientes días, hizo llamadas amenazantes a Glenn Gilbert, a la recepción del BA y a Perrault, una vez en el VFW, en un momento en que solo alguien que lo conociera sabría que él estaría allí, y otra vez cuando intentó añadir un acento sureño a la alteración de la voz. Mientras tanto, también compró un Talk Boy Jr. para acompañar al Talk Girl, presumiblemente en algún intento absurdo de cubrir sus huellas. Le dijo al asistente de la tienda que los juguetes eran para sus sobrinos, pero, como se declaró claramente en el caso, Gilbert no tiene sobrinos. Además, las llamadas a la recepción de seguridad solo ocurrían cuando Perrault estaba de turno. Así que Perrault se reunió con los investigadores y acordó llamar a Kristen desde la recepción para decirle que estaría de guardia de 5 a 7 esa tarde. Luego pusieron a Kristen bajo vigilancia, lo que significó, ya que esto no era una película, que el propio agente Kevin Murphy tuvo que vigilar su apartamento. Poco después, observaron a Kristen Gilbert haciendo una llamada desde una cabina telefónica pública cerca de la heladería Tasty Tom y levantaron su huella dactilar del auricular. Perrault confirmó que de ahí recibió la llamada de un anónimo amenazante con una voz disfrazada. Estas eran pruebas suficientes para registrar el apartamento de Kristen, donde encontraron el Talk Boy Jr., entre otras cosas, y Kristen Gilbert fue acusada de un delito grave de hacer una llamada falsa de amenaza de bomba a una institución federal. Gilbert fue internada en un hospital psiquiátrico y luego liberada bajo la custodia de sus padres en Setauket, Nueva York, antes de ser juzgada y encarcelada por 15 meses. Mientras tanto, la investigación de homicidios continuó con la exhumación de los cuerpos de Edward Squira y Stanley Jagodowski. Los investigadores también estaban entrevistando a las familias de las víctimas, y la pobre Christine y Julia Houdon, la hermana y madre de Henry Houdon, vieron cómo sus heridas se reabrieron al descubrir que Henry probablemente había sido asesinado y que tendrían que testificar ante un gran jurado en un juicio. Además de la gran cantidad de pruebas circunstanciales, los investigadores descubrieron que las muestras de tejido ocular podían usarse para determinar altos niveles de epinefrina. Hay una válvula en el ojo que se espasma después de la muerte, atrapando el fluido en el globo ocular y por lo tanto preservando las sustancias presentes en el cuerpo. Además de esto, el cuerpo de Edward Squira contenía rastros completamente inexplicables de ketamina. El fiscal Welch decidió que era hora de convocar a otro gran jurado. Para aquellos que no lo sepan, un gran jurado es un panel de ciudadanos reunidos por un fiscal para decidir si hay pruebas suficientes para proceder con una acusación. No están obligados a determinar la inocencia o culpabilidad, sino a sopesar las pruebas para ver si hay motivos para presentar cargos. En el Reino Unido y Australia, esta audiencia suele ser realizada por un magistrado. En Estados Unidos es un jurado de ciudadanos. William Welch, habiendo sido convencido por los hallazgos de Murphy y Plant, convocó a un gran jurado, pero se enfrentó a un problema: una clara falta de pruebas concluyentes. Esto presenta un doble problema. El primero es que, en los juicios con jurado, las únicas pruebas realmente contundentes son los testigos presenciales y las pruebas forenses. Nadie había visto a Gilbert administrar sobredosis fatales y no había esperanza real de encontrar pruebas forenses convincentes, ya que la sustancia utilizada para matar se produce naturalmente en el cuerpo y se metaboliza muy rápido. En ese momento,
no había una forma forensemente concluyente de determinar la toxicidad por epinefrina post-mortem, aparte del fluido vítreo ocular. El otro problema es que la evidencia circunstancial es mucho más fácil de eliminar de la consideración en un juicio mediante mociones para eliminar o excluir. Por lo tanto, Welch se enfrentaba a la probabilidad de que una parte significativa de las pruebas reunidas no le sirviera en el juicio. La estrategia de Welch para superar esto fue crear lo que él llamaba un muro de culpabilidad convincente. Básicamente, quería abrumar a la corte con hechos incriminatorios, testimonios y estadísticas. Pero para llegar siquiera a ese punto, necesitaba convencer al gran jurado de que había un caso que abordar. Para esto, Welch recurrió al Dr. Stephen Gelbach de la Universidad de Massachusetts Amherst. Y ahora, queridos oyentes y espectadores, es donde llegamos a la intensamente emocionante discusión sobre la probabilidad condicional, que sé que todos hemos estado esperando. Para esta sección, debo agradecer a algunos de mis colegas, así como al trabajo de George Cobb y Stephen Gelbach, quienes presentaron argumentos conflictivos sobre la admisibilidad de las pruebas estadísticas en el juicio de Kristen Gilbert, y que luego coautoraron un artículo describiendo sus hallazgos y el resultado. Ahora, no se alarmen. No tengo la intención de inundarlos con pruebas de hipótesis y estadísticas, pero es importante entender esto correctamente. Muchos recursos en línea hablan sobre este caso como un ejemplo de matemáticas atrapando a un asesino en serie, y esto es tanto engañoso como irrespetuoso para las personas que realmente la atraparon, a saber, Kathy Ricks, John Walt y Renee Walsh, en combinación con el agente Murphy y el agente Plant. No fueron las matemáticas, fueron las personas. Personas que se tomaron muy en serio su deber de preservar la vida, y otras personas que tomaron igualmente en serio su deber de investigar las irregularidades. El papel de las estadísticas y las pruebas de hipótesis aquí fue parte de una estructura compleja de pruebas diseñadas para convencer a un gran jurado de que se debía acusar. En primer lugar, el Dr. Gelbach presentó un gráfico de muertes en el hospital desde 1988 hasta 1997, inclusive. Las estadísticas de muertes se dividieron en turnos, noche, día y tarde. Los datos de 1988 muestran una distribución normal de muertes, pero para 1989 comienza a haber un aumento. En 1990, el turno de noche mostró muchas más muertes que los otros turnos, y luego, de 1991 a 1995, el turno de la tarde fue consistentemente el más mortal año tras año, por mucho. Kristen Gilbert estaba en el turno de noche en 1990, y luego en el turno de la tarde cada año después de eso, hasta que se fue de licencia en 1996. Ahora que se ha mostrado la correlación entre Gilbert y los niveles elevados de muertes, Gelbach continuó hablando sobre los valores P, que es su forma elegante de hablar sobre la probabilidad. Primero comenzamos con una hipótesis, a saber, que si lanzamos una moneda, hay un 50% de probabilidad de que salga cara. Así que digamos que lanzamos una moneda 10 veces y obtenemos 6 caras. Calculamos esto contra nuestra hipótesis y obtenemos la respuesta de que 6 caras en 10 lanzamientos tiene un valor P de 0.38, en lugar de 0.5 en nuestra hipótesis, o más bien el Dr. Gelbach lo hace. Así que la siguiente pregunta es, ¿cuántas caras tendríamos que obtener para cuestionar nuestra hipótesis? O dicho de otra manera, ¿cuántas veces tendría que salir cara para que empecemos a pensar que hay algo mal con la moneda? O que algo más que el azar está afectando los resultados. Resulta que para que un valor P sea lo suficientemente bajo como para constituir lo que se llama una sorpresa científica, necesitarías obtener 9 caras de 10 lanzamientos. Desde aquí, Gelbach pasó a hacer un estudio enfocado de las muertes en los 18 meses previos a que Kristen Gilbert se tomara licencia. Durante estos 547 días, hubo 1.641 turnos. 74 de estos turnos tuvieron al menos una muerte. Un cálculo simple de 74 sobre 1.641 nos da un valor de 4.5%. Así que en esta muestra,
esperaríamos que 4,5 turnos de cada 100 tuvieran una muerte, y esa es nuestra hipótesis. Lo siguiente que hacemos es calcular la probabilidad condicional. La condición aquí es que Gilbert estaba en un turno. Así que la declaración sería la probabilidad de una muerte, dado que Gilbert está en un turno. Gilbert trabajó 257 turnos en ese periodo, de los cuales 40 tuvieron al menos una muerte, lo que nos da 40 sobre 257 o 15.5%. Una vez que esto se ha establecido, necesitamos realizar una prueba de independencia para determinar si la probabilidad de muerte está relacionada con Gilbert estando en el turno. Así que si decimos que la probabilidad es P, muerte es D, y Gilbert estando en turno es G, obtenemos algunas declaraciones como esta. PD es 0.045, lo que significa que la probabilidad general de muerte es del 4.5%, y PDG es 0.155, lo que significa que la probabilidad de muerte cuando Gilbert está en el turno es del 15.5%. La variación entre estos dos valores P es lo suficientemente alta como para que la presencia de Gilbert en el turno obviamente esté relacionada con el aumento en la tasa de mortalidad, y el valor P para esta relación, probado contra la hipótesis, resulta ser 1 en 100 millones, lo que significa que solo hay una probabilidad en 100 millones de que la relación entre Gilbert estando de turno y la mayor tasa de muertes sea pura casualidad. Ahora, es muy importante señalar que esto no prueba la culpabilidad de Kristen Gilbert. Lo que hizo en ese momento fue contribuir a una serie de pruebas que convencieron al gran jurado de que había suficiente motivo para acusarla de asesinato, ya que, entre otras cosas, la mayor tasa de muertes no podía ser simplemente una coincidencia pura. La evidencia estadística no se admitió en el juicio real, ya que George Cobb del Mount Holyoke College argumentó con éxito que probablemente sería radicalmente malinterpretada por el jurado debido a algo llamado la falacia del fiscal. Básicamente, es perfectamente válido afirmar que la pequeñez del valor P significa que es imposible que la mayor tasa de muertes se deba a la pura casualidad. Y también es válido afirmar que es imposible que el aumento en la tasa de muertes no esté relacionado con Kristen Gilbert. Pero lo que no es válido afirmar es que este valor hace que sea imposible que Kristen Gilbert sea inocente. Y esto es así en relación a la evidencia disponible, ya que la casualidad es el único factor entre una serie de posibles factores que han sido descartados. Y hablando de afirmaciones válidas, no es válido afirmar que, en este caso, el curso de matemáticas condenó a una asesina en serie. La afirmación verdaderamente válida en este caso es que las matemáticas ayudan a llevar a juicio a un asesino en serie. Y me disculpo por profundizar tanto en los números, pero he visto esto explicado incorrecta o incompetentemente muchas veces al investigar sobre el caso, así que me sentí obligado a aclararlo. El juicio se llevó a cabo desde el 23 de noviembre del 2000 hasta el 20 de enero de 2001. Tuvo más de 70 testigos y más de 200 piezas de evidencia, en relación con la estrategia de Welch de presentar una muralla de culpabilidad convincente. Los fiscales buscaron la pena de muerte en este caso. Aunque Massachusetts no ha tenido la pena de muerte desde hace algún tiempo, la BEA es jurisdicción federal. Por lo tanto, la acusación y la solicitud de pena de muerte es federal. Sin embargo, se excluyó bastante evidencia del juicio, incluyendo declaraciones extrajudiciales sobre las acusaciones no probadas de su intento de asesinato a su exesposo y algunas cosas relacionadas con amenazas de bomba. Glenn Gilbert y James Perrault testificaron que ella había confesado los asesinatos, pero los abogados de Gilbert argumentaron que todo esto era parte de un patrón de comportamiento perturbado inducido por el estrés que había sido provocado por la investigación, su lesión en el hombro y la muerte de su abuela, básicamente la misma defensa que usó para el juicio por la amenaza de bomba. El juez Michael Ponsor, consciente de la complejidad del juicio, aconsejó a todos los participantes que esto sería una maratón y no una carrera de velocidad, y le dijo a los abogados de ambos lados que hicieran ejercicio regularmente y se cuidaran. Había una enorme cantidad de evidencia técnica, con ambos lados con expertos testificando sobre los efectos de la epinefrina. Los médicos testificaron sobre las víctimas,
especialmente aquellos que habían estado físicamente sanos antes de sus muertes repentinas o que tenían condiciones que típicamente no conducirían a un ataque al corazón. Las enfermeras testificaron sobre el comportamiento sospechoso y cada vez más errático de Kristen Gilbert. Una enfermera testificó que Gilbert le había ofrecido una ampolla de epinefrina de su bolsillo cuando ella se quejó de asma. Desafortunadamente para la fiscalía, las muestras de tejido que se habían recogido tan meticulosamente e innovadoramente resultaron ser inconclusas y se eliminaron. Toda la cuestión de la epinefrina se volvió controvertida durante el juicio, especialmente porque a algunas de las víctimas realmente les habían sido recetadas los medicamentos como parte de intentos fallidos de reanimarlos. En un momento, el doctor Michael Baden, un patólogo forense, habló incorrectamente y se corrigió a sí mismo diciendo que tuvo un momento senil. La defensa intentó usar esto para eliminar su testimonio. Aparte de la evidencia técnica y circunstancial, la fiscalía hizo un gran uso de la apelación emocional. Mostraron fotos de las víctimas, hicieron declaraciones emocionales sobre héroes caídos de los Estados Unidos y cerraron con un montaje fotográfico de las víctimas con las familias en sus uniformes. Pero lo que más enfatizaron, aparte de la evidencia circunstancial, fue la personalidad de Kristen Gilbert. La fiscalía comenzó con la teoría de que Gilbert estaba matando a estos pacientes con el único propósito de impresionar a su novio con sus habilidades de enfermería, mientras fingía intentar salvarlos. El fiscal argumentó que ello era una estrategia para atar más a su nuevo novio, que era 3 años menor que ella. Esto suena absurdo y aislado, o quizás no para los aficionados al crimen verdadero en mentes enfermas, por supuesto. Hemos escuchado de todo en este canal, pero para un grupo de 12 personas corrientes y decentes, esto debe haber parecido realmente descabellado. Ciertamente lo fue para sus colegas y, por otro lado, la defensa de Gilbert argumentó que ella era el blanco de celos profesionales maliciosos, que la evidencia en su contra realmente había sido fabricada o exagerada por sus colegas. Argumentaron que la única razón por la que Gilbert había estado presente en tantas muertes era porque era reconocida como una de las mejores del hospital y que naturalmente había sido llamada a una gran cantidad de códigos azules. Todo esto es para decir que el juicio fue muy disputado y al final el juez tomó la medida extraordinaria de decirle al jurado que, si así lo deseaban, también podían emitir veredictos de asesinato en segundo grado si consideraban que esto era más apropiado. Esto indica que, por sólida que parezca la evidencia circunstancial para nosotros, en un tribunal y contra un buen equipo de defensa, distaba mucho de ser un golpe seguro, y desde cierto punto de vista se podría argumentar que la intención de asesinar no fue satisfactoriamente demostrada por la fiscalía en cada caso. El jurado tardó 12 días en deliberar, después de lo cual encontraron a Kristen Gilbert culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de asesinato en segundo grado, y 2 cargos de intento de asesinato. 12 días es un tiempo inusualmente largo para un veredicto de culpabilidad, y esto fue una mayoría de 10, no unánime, y puedo ver por qué. Durante el proceso de estructuración de este episodio, básicamente he estado presentando el caso de la fiscalía como una narrativa lógica ininterrumpida. La evidencia se acumula bien, y parece obvio que Kristen Gilbert es culpable. Pero en un formato de juicio con nada más que evidencia circunstancial y argumentos en contra de la defensa, puedo ver cómo la duda se podría colar. Personalmente, no creo que esta sea una duda razonable, y, en última instancia, el jurado estuvo de acuerdo, pero aún hay una parte microscópicamente pequeña de mi mente que se pregunta si Kristen Gilbert realmente era culpable. No porque piense que es inocente, por supuesto. Es solo un testimonio del poder de una evidencia forense o de testigos sólida. En cualquier caso, Kristen Gilbert fue condenada a 4 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, más 20 años por el asesinato de Stanley Jagodowski, Henry Hudon, Kenneth Cutting y Edward Squira. Actualmente cumple condena en una prisión federal en Fort Worth, Texas. Los investigadores eligieron estos 4 asesinatos porque tenían la documentación más impresionante adjunta, pero creen que ella puede haber herido y matado a muchas más personas.
En cuanto a cuántas personas Kristen Gilbert realmente mató, las estimaciones varían de 30 a 80, siendo unas 30 las más plausibles según puedo ver. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,